Qué frágil y vulnerable es la vida. Podemos estar aquí hoy y mañana no. Podemos sonreír, gritar, llorar, hablar, hacer cosas tan comunes como llevar la cuchara del plato a nuestra boca, ponernos los zapatos o escuchar música. Esas actividades que hacemos todos los días y de repente ya no. De repente ya no estás. De repente alguien te arrebató la vida, te arrancó de este mundo. Y tu familia, además del enorme dolor, se quedó sin respuestas, con un hueco en el corazón y un caso lleno de incógnitas que, hasta hoy, nadie ha respondido. El 19 de julio de 1995, Casterina salió a pasear en bicicleta como normalmente lo hacía. Nunca imaginó que ese sería el último paseo de su vida. Esta es parte de la historia de Casterina Carrillo. Era miércoles 19 de julio de 1995. El atardecer comenzaba a vislumbrarse en Puente Genil, una ciudad ubicada en la provincia de Córdoba, en Andalucía, España. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, Casterina, de 31 años, salió a pasear en bicicleta por un paraje conocido como el Camino de Montalbán, ubicado en las cercanías de un canal de riego. Esa zona era frecuentada por ciclistas y personas que iban a ejercitarse, y se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad. Un paseo así no era algo fuera de lo común para Casterina. Solía ir a ese sitio y conocía bien el área. Acostumbraba a ir acompañada por una amiga. Sin embargo, ese día su amiga no pudo ir con ella, pero eso no detuvo a Casta, como la llamaba su padre. Decidió ir sola, convencida de que no había de qué preocuparse. Lamentablemente, esa noche Casterina no regresó a casa. El vigilante de una finca que volvía de su trabajo encontró la bicicleta de Casta a un lado del camino, en la misma zona en la que la joven paseaba. Al hacer ese hallazgo, el hombre avisó inmediatamente a las autoridades y a partir de ese día comenzó la búsqueda de Casterina Carrillo. Un tortuoso camino para su familia y un misterio que las autoridades no lograron descifrar. Esa misma noche, la familia de Casterina, así como personas cercanas a ella, comenzaron a buscarla y denunciaron su desaparición. Algunos vecinos recordaban haberla visto por el paraje, otros más incluso habían conversado con ella, pero sobre la forma en que Casta desapareció, nadie sabía. La policía local estableció un perímetro de búsqueda para poder rastrear la zona que la joven habría recorrido. Sin embargo, esas labores no tuvieron éxito, pues no se encontró rastro alguno de Casta. Casterina era buscada por toda la ciudad y los alrededores. Amigos, vecinos y conocidos se sumaron a la búsqueda. Pero pasaron los días y no había nada que les indicara en dónde podía estar. Así fue hasta el jueves 27 de julio de 1995, cuando dos agricultores hicieron un escalofriante hallazgo. Los dos hombres que transitaban por la zona del canal de riego encontraron el cuerpo de una mujer en un apartado olivar, situado precisamente a orillas del canal. Aquel cuerpo que estaba semidesnudo, en un avanzado estado de descomposición y que presentaba signos de violencia, pertenecía a Casterina Carrillo. Es importante mencionar que el cuerpo no estaba oculto y, aunque este se hallaba ya en estado de descomposición, el intenso olor desprendido por los residuos de los árboles de olivo impidió en parte que fuera encontrado antes. El hallazgo llenó de consternación a los habitantes de Puente Genil y, evidentemente, de un profundo dolor a la familia de Casta, que no podía comprender qué había sucedido, quién lastimó de esa manera a Casterina y por qué, quién podía ser el culpable dentro de esa pequeña ciudad. ¿O es que acaso el asesino no estaba en Puente Genil? La Guardia Civil estuvo a cargo de la investigación por el asesinato de Casterina Carrillo.
Los investigadores procedieron a adentrarse en el círculo cercano de Casterina Carrillo Fernández, una chica de 31 años que, por lo que se sabe, llevaba una vida normal en Puente Genil. Era la mayor de 5 hermanos y se había graduado de la universidad. De acuerdo con la información existente sobre el caso, en el sitio del hallazgo no se encontró ningún indicio del crimen. No obstante, a través de los años se ha señalado que la recolección de evidencias fue deficiente, no se acordonó el área y no fueron tomadas las muestras necesarias en ese lugar. En cuanto a los análisis forenses, estos concluyeron que Casta fue agredida sexualmente y que le quitaron la vida el mismo día en que desapareció. Se determinó que la causa de su deceso fue traumatismo cráneoencefálico. Casta perdió la vida a causa de un fuerte golpe en la cabeza. Otros descubrimientos importantes fueron un vello púbico encontrado en la mano de la joven, así como residuos hemáticos entre sus uñas. El ADN hallado en la escena no pertenecía a un solo individuo, sino a 2. Aunque en ese momento estas evidencias no llevaron hacia ningún sospechoso, sí proporcionaron rastros de ADN, uno de los pocos indicios certeros en el caso. Por otra parte, los investigadores refirieron que el lugar y las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo de Casterina les hacían deducir que el crimen fue cometido por varias personas y que éstas conocían el terreno. En la estación de policía local se recibió una llamada poco después del hallazgo. Se trataba de alguien que aseguraba contar con una pista sobre el asesinato de Casta. Ese informante, que mantuvo su identidad anónima, le dio a la policía el nombre y primer apellido de un hombre, así como algunas características del mismo. El informante aseguraba que ese sujeto estaba implicado en el crimen. Al indagar sobre esa información, la policía identificó a 3 personas con las características proporcionadas, pero al no encontrar un indicio contundente, se hizo a un lado esa posible línea de investigación. Cabe decir que otra versión señala que la policía no encontró a nadie en la ciudad que correspondiera con las características que el informante proporcionó, pero que años más tarde se supo que en los pueblos de los alrededores había 5 personas que encajaban con el nombre y la descripción. Conforme las averiguaciones avanzaban, surgían datos que parecían relevantes. Algunos testigos recordaron que, mientras se llevaban a cabo las labores de búsqueda, un grupo de personas observó a un hombre cerca del cementerio local. Dicho sujeto se encontraba junto a una furgoneta en la que, según estos testimonios, había una cuerda y manchas hemáticas. Cuando la policía localizó al hombre, de aproximadamente 40 años, este les explicó que se hallaba fuera del cementerio porque había ido a confesarse con los monjes de una orden religiosa que vivían ahí y se encargaban de cuidar el lugar. A este hombre le fue practicada una prueba de ADN para compararla con el que fue encontrado en el cuerpo de Casterina. Sin embargo, la prueba no arrojó coincidencias. Respecto a los rastros hemáticos que había en la furgoneta de ese sujeto, se confirmó que provenían de un animal. Por lo tanto, debido a la falta de pruebas, este hombre fue descartado como sospechoso. Respecto a ese posible sospechoso, existe una situación extraña que tuvo lugar en una de las visitas que hizo el padre de Casta al cementerio. En una de las muchas veces que el señor Cipriano estuvo ahí, se encontró con uno de los monjes que vivían en el lugar. El monje le dijo que el asesino de su hija era el hombre de la furgoneta al que vieron fuera del cementerio, y que lo sabía debido a que ese sujeto le confesó el crimen. Inclusive, el monje le dijo al señor Cipriano que aquel hombre le confesó también haber ocultado el cuerpo dentro del cementerio. Esta aparente confesión ayudó también a que el hombre señalado fuera detenido por la policía. Sin embargo, cuando se intentó localizar al monje que habló con el padre de Casta, se supo que fue recluido en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Sevilla. Lo anterior, luego de haber intentado terminar con su vida, argumentando sentirse culpable por haber acusado a alguien inocente. Esa situación llevó a que su testimonio no se considerara válido. En el año 2003 fue detenido el británico Tony Alexander King,
por los asesinatos de Sonia Caravantes y Rocío Waninhope, dos casos sumamente conocidos en España que generaron gran revuelo por las circunstancias que lo rodearon. Pero, ¿qué relación tienen esos terribles acontecimientos con el asesinato de Casterina Carrillo? En ese mismo año, Ernesto Cáceres, abogado de la familia Carrillo, solicitó al juzgado de primera instancia de Puente Genil que fueran contrastadas las muestras del ADN encontrado en el cuerpo de Casterina con el material genético hallado en la colilla de un cigarro en la escena del crimen de Sonia Caravantes. El motivo de esa petición era que tanto el padre de Casta como el abogado creían que existían numerosas similitudes en los tres casos. Sonia, Rocío y Casterina eran chicas jóvenes y atractivas. Se encontraban solas cuando los hechos tuvieron lugar y los crímenes ocurrieron en temporadas durante las cuales había ferias o festividades, lo que atrajo a muchos turistas a las respectivas ciudades. Otro dato importante era que algunos testigos dijeron haber visto un automóvil blanco rondando en las cercanías del lugar en el que fue hallada Casterina. Se sabía que Tony King tenía un auto blanco que utilizó para cometer los crímenes. Sumado a todo lo anterior, el abogado de la familia Carrillo consideró que el ataque del que fueron víctimas las tres jóvenes no pudo ser casual ni fortuito, sino que se trató de algo premeditado. Desafortunadamente, las pruebas forenses determinaron que Tony King no era el asesino de Casterina, pues no se hallaron coincidencias en las muestras de ADN. Además, se supo que Tony King llegó a España 6 años antes de su detención, es decir, en 1997, cuando el asesinato de Casterina ya había ocurrido. Es importante enfatizar que en el curso de la investigación se practicaron pruebas de ADN a dos sospechosos, los principales para las autoridades. Ambas pruebas resultaron negativas. El ADN no coincidía con el encontrado en el cuerpo de Casterina. Los años pasaban y no había avance alguno en la investigación, hasta que, en 2006, la aparición de un nuevo testigo renovó las esperanzas de la familia de Casterina Carrillo. Este testigo, cuya identidad fue protegida por las autoridades, relató que el día de la desaparición, un grupo de amigos provenientes de la ciudad de Lucena, que se dirigían a la comunidad de Écija a comprar sustancias ilícitas, se toparon con Casta a su regreso. La abordaron y la obligaron a subir a su vehículo. De acuerdo con dicho testimonio, esos hombres le quitaron la vida a Casta y luego trasladaron su cuerpo al olivar en que fue encontrado. Nuevamente, aunque esta pista parecía prometedora, no condujo a los investigadores a nada concreto, y una vez más, el caso se hallaba estancado y fue archivado en 2008. Luego de que un magistrado considerara que la información proporcionada por el testigo protegido no era consistente. Una de las últimas pistas que llegó a la familia de Casta fue que un supuesto testigo afirmó que un hombre viudo de la ciudad de Lucena les dijo a unas trabajadoras sexuales que tuvieran cuidado y no anduvieran en bicicleta, pues unos amigos suyos le habían quitado la vida a una joven. El tiempo seguía corriendo y la investigación se iba perdiendo en él. En más de una ocasión, la familia de Casterina Carrillo exigió resultados a las autoridades. Inclusive, el martes 1 de agosto de 1995, poco después de que Casta fuera encontrada, aproximadamente 8,000 personas acompañaron a su familia en una manifestación masiva por las calles de Puente Genil, exigiendo justicia para Casta y castigo para él o los asesinos. Se dice que no existe el crimen perfecto, sino una investigación imperfecta, y el caso de Casterina Carrillo podría ser ejemplo de ello, con pruebas contaminadas en el lugar del hallazgo, averiguaciones deficientes y falsas o probables pistas que no produjeron avances significativos en el caso. Año con año, la familia de Casta trató de mantener vivo el caso de la joven. Sin embargo, no existía ninguna nueva pista que pudieran presentar a las autoridades para reabrir la investigación. En una entrevista que el señor Cipriano Carrillo otorgó en 2015 al diario Córdoba,
declaró que todo estaba tal y como antes, cuando el cuerpo de su hija fue encontrado casi 20 años atrás. Desde entonces, el señor Cipriano dejó su empleo como camionero e invirtió todos sus ahorros en lo necesario para investigar la muerte de su hija. Se sabe que el crimen en el cual le fue arrebatada la vida a Casterina Carrillo prescribió en el año 2015, lo que significa que el delito cometido ya no podrá ser juzgado debido al tiempo transcurrido. Actualmente no existe noticia reciente sobre el caso de Casterina Carrillo ni sobre la situación de su familia. Lo que sí sabemos es que un crimen sin castigo tuvo lugar en 1995 en Puente Genil. Ese miércoles 19 de julio, alguien le arrebató los sueños a Casta, una chica que seguramente tenía mucho por escribir en el libro de su vida. Hoy solo quedan los vestigios de su recuerdo, una calle que lleva su nombre en su ciudad, el dolor de los que la amaron y una cruz en el sitio en que la encontraron con un mensaje que dice: por favor, respeten esto, lo pide una madre.